A simple vista, Sodoma y Gomorra no parecían lugares destinados a desaparecer. No eran ciudades olvidadas ni pequeñas aldeas sin importancia. Estaban ubicadas en una región fértil, descrita en el libro de Génesis como una tierra bien regada, comparable al jardín del Señor. Era un lugar próspero, atractivo, con recursos y desarrollo. Desde fuera, todo indicaba que eran ciudades bendecidas, llenas de vida y oportunidades. Pero esa apariencia escondía algo más profundo. Porque mientras su entorno mostraba abundancia, su interior estaba marcado por una degradación moral que no era invisible para todos. Lo que ocurría dentro de esas ciudades no era simplemente un conjunto de errores aislados o comportamientos individuales. Era una condición colectiva que había llegado a un punto crítico. La historia no comienza directamente en Sodoma, sino con una conversación. Abraham, una figura clave en el relato bíblico, recibe la visita de 3 hombres. El texto deja claro que no se trataba de una visita común. Uno de ellos representa la presencia del Señor, mientras los otros actúan como mensajeros. Después de un momento de hospitalidad, la conversación toma un giro inesperado. Dios revela algo importante. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es grave. Esa frase no es menor. No habla de un incidente puntual, habla de una acumulación. El clamor implica que lo que estaba ocurriendo había alcanzado un nivel que no podía ser ignorado. No era solo una percepción, era una realidad que había llegado a un punto de intervención. Entonces, se menciona algo clave. Se descenderá para ver si realmente han hecho conforme a ese clamor. Esto no significa que Dios no supiera lo que ocurría, sino que el relato presenta una evaluación completa, una confirmación antes de ejecutar cualquier juicio. Es un detalle que muestra que la decisión no es impulsiva ni arbitraria. Mientras los mensajeros se dirigen hacia Sodoma, Abraham se queda y comienza un diálogo que revela otro aspecto importante de la historia: la intercesión. Abraham sabe lo que significa ese anuncio. No es una visita cualquiera, es el anuncio de un juicio. Y en ese momento, plantea una pregunta que marca toda la escena. ¿Destruirás también al justo con el impío? A partir de ahí, comienza una negociación que muestra la tensión entre justicia y misericordia. Abraham propone diferentes escenarios, preguntando si la ciudad sería perdonada por la presencia de cierto número de justos. Comienza con 50, luego 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Y en cada caso, la respuesta es la misma. Si se encuentran esos justos, la ciudad será perdonada. Ese diálogo deja algo claro. El juicio no era el primer recurso. Había una búsqueda de justicia dentro de la ciudad, pero también deja una pregunta abierta. ¿Había siquiera 10 justos en Sodoma? Mientras esa conversación termina, los 2 mensajeros llegan finalmente a la ciudad. Y aquí es donde la historia comienza a mostrar no solo lo que se decía de Sodoma, sino lo que realmente era Lot, sobrino de Abraham, estaba viviendo allí. Su presencia no es casual. Años antes, había elegido esa región por su apariencia favorable. Lo que parecía una buena decisión desde el punto de vista material, lo había llevado a vivir en un lugar con una realidad mucho más compleja. Cuando Lot ve a los mensajeros, los recibe y les ofrece hospedaje. Este acto, en el contexto cultural de la época, no es menor. La hospitalidad era una obligación importante, pero su insistencia en que se quedaran en su casa y no en la plaza ya anticipa algo. Lot sabía cómo era la ciudad, sabía lo que podía pasar si se quedaban expuestos, y esa intuición no estaba equivocada. Lo que ocurre después confirma lo que antes solo se había mencionado como clamor. Los hombres de la ciudad rodean la casa,
desde los más jóvenes hasta los más viejos, mostrando que no se trataba de un grupo aislado, sino de una conducta extendida. La situación escala rápidamente. No es un malentendido, no es un incidente menor, es una evidencia directa del estado de la ciudad. Lot intenta intervenir, intenta proteger a sus visitantes, pero queda claro que la situación está fuera de control. Los mensajeros finalmente actúan, protegiendo a Lot y dejando en evidencia que lo que estaba ocurriendo no podía continuar. En ese punto, la historia deja de ser una advertencia y se convierte en una cuenta regresiva porque la evaluación ya no es necesaria. La evidencia está delante de ellos. Sodoma no era solo una ciudad próspera, era una ciudad que había cruzado un límite, y vaga parte, lo que viene a continuación no será una corrección, será un juicio. La llegada de los mensajeros a Sodoma no fue un evento silencioso ni pasó desapercibido, porque desde el momento en que Lot los recibió y los llevó a su casa, quedó claro que algo en la ciudad no funcionaba como debía, y lo que comenzó como un acto de hospitalidad rápidamente se transformó en una situación tensa, porque antes de que la noche avanzara, los hombres de la ciudad rodearon la casa desde los jóvenes hasta los ancianos, mostrando que no se trataba de un grupo aislado, sino de una conducta extendida y organizada, y exigieron que los visitantes fueran entregados, revelando una intención que confirmaba todo lo que se había dicho sobre Sodoma, y el nivel de degradación al que había llegado la ciudad no era un rumor ni una exageración, era una realidad visible y directa. Lot intentó intervenir, salió y cerró la puerta detrás de él, tratando de calmar la situación, apelando a que no hicieran tal maldad, pero sus palabras no tuvieron efecto, porque la multitud no solo ignoró su petición, sino que también lo rechazó, recordándole que él era un extranjero y que no tenía autoridad para juzgarlos, lo que muestra que la corrupción no solo estaba en las acciones, sino también en la forma en que rechazaban cualquier intento de corrección. La situación escaló rápidamente y la violencia se volvió inminente, hasta que los mensajeros actuaron, extendieron su mano, metieron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta, y luego hirieron con ceguera a los hombres que estaban afuera, desde el menor hasta el mayor, dejándolos sin capacidad para ejecutar lo que intentaban, pero incluso en ese estado, continuaron intentando encontrar la entrada, lo que revela hasta qué punto su comportamiento estaba fuera de control y sin límites. En ese momento, la evidencia era total. No había duda sobre la condición de la ciudad, y los mensajeros le dijeron a Lot que debía salir porque el lugar iba a ser destruido no como una amenaza, sino como una decisión ya tomada, porque el clamor había llegado delante de Dios, y la gravedad de lo que ocurría no permitía que continuara. Entonces le indicaron que reuniera a su familia, que sacara a todos los que le pertenecieran, porque la ciudad estaba a punto de desaparecer. Lot salió a hablar con sus yernos, pero su advertencia no fue tomada en serio. Pensaron que estaba bromeando, y esa reacción muestra otra dimensión del problema, la normalización del mal, porque cuando una sociedad llega a cierto punto, incluso las advertencias más claras dejan de tener impacto, y lo que debería generar temor o reflexión es visto como algo sin importancia. Mientras tanto, el tiempo avanzaba y la urgencia aumentaba al temor. Amanecer, los mensajeros insistieron a Lot para que saliera con su esposa y sus hijas, para que no fueran destruidos con la ciudad, pero incluso en ese momento él dudó, y eso es significativo porque muestra lo difícil que es desprenderse de un entorno, incluso cuando es evidente que está en camino a la destrucción. Entonces, los mensajeros lo tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus hijas, y los sacaron fuera de la ciudad por misericordia, no por decisión de Lot, sino por intervención directa,
Y una vez fuera, les dieron una instrucción clara. Escapen por sus vidas, no miren atrás y no se detengan en toda la llanura, porque el juicio no era parcial, era total, y debía evitarse cualquier contacto con lo que estaba a punto de ocurrir, pero incluso en ese punto, Lot expresó temor de no poder llegar a las montañas y pidió ir a una ciudad cercana llamada Zoar. Y se le concedió esa petición, lo que muestra nuevamente un equilibrio entre firmeza en el juicio y consideración en medio del proceso. Y mientras el sol comenzaba a salir sobre la tierra, la escena estaba lista. La ciudad había sido advertida, había sido evaluada, y ahora estaba a punto de enfrentar la consecuencia de su propia condición. No como un acto impulsivo, sino como el resultado de haber cruzado un límite que ya no podía revertirse. Y lo que estaba por ocurrir no sería solo un evento local. Sería una señal clara de que hay un punto donde la corrupción deja de ser tolerada y pasa a ser juzgada de manera definitiva. El amanecer llegó como cualquier otro día en apariencia, pero lo que estaba a punto de ocurrir no tenía precedentes en la historia de esas ciudades, porque mientras Lot y su familia se alejaban con urgencia, siguiendo las instrucciones que habían recibido Sodoma y Gomorra, continuaban con su rutina sin comprender que ese sería su último día. Y ese contraste es clave, porque mientras unos huían con advertencia, otros permanecían confiados en una normalidad que estaba a punto de desaparecer. Y en ese punto, el juicio finalmente se ejecuta no como una reacción repentina, sino como la culminación de todo lo que ya había sido evaluado y confirmado. Entonces, el relato describe que el Señor hizo llover azufre y fuego desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra, y sobre toda la llanura, destruyendo no solo las ciudades, sino todo lo que en ellas había, habitantes, vegetación y cualquier rastro de vida, lo que muestra que no fue un castigo parcial ni limitado, fue total y definitivo, y esa imagen no es simbólica. Dentro del relato es presentada como un evento real que transforma completamente el paisaje, borrando aquello que antes era fértil y próspero, convirtiéndolo en un lugar desolado y sin vida, mientras tanto Lot y su familia avanzaban alejándose de ese escenario. Pero en medio de esa huida ocurre otro momento que marca profundamente la historia. La esposa de Lot desobedece la instrucción recibida y mira hacia atrás, y ese acto que puede parecer simple tiene un peso significativo porque no se trata solo de girar la cabeza, se trata de una conexión con aquello que debía dejar atrás, y el resultado es inmediato. Se convierte en una estatua de sal, y ese detalle refuerza la idea de que la salida no era solo física, era también una ruptura total con ese entorno y con todo lo que representaba. Y mientras eso ocurre, el juicio sigue su curso sin detenerse, porque no depende de las reacciones individuales, sino de una decisión ya ejecutada. La destrucción continúa hasta que no queda nada de lo que antes definía esas ciudades, y el humo asciende como señal visible de lo que ha ocurrido, convirtiéndose en una imagen que permanece en la memoria del relato. Como evidencia de que el juicio fue real y completo, por otro lado, Abraham observa desde lejos el lugar donde había intercedido anteriormente y ve el humo que sube de la tierra como el humo de un horno, lo que confirma que aquello que había sido anunciado finalmente se cumplió. Y ese momento conecta directamente con la conversación previa, mostrando que la ausencia de justos en la ciudad llevó al desenlace que se había planteado desde el inicio, y al mismo tiempo resalta que Lot fue rescatado no por mérito propio, sino como resultado de esa intercesión, lo que añade una dimensión adicional a la historia, porque en medio del juicio hubo salvación, pero no para la ciudad, sino para quienes fueron sacados de ella, y mientras todo esto sucede, el paisaje queda transformado de manera irreversible. Lo que antes era comparado con un jardín, ahora es un lugar marcado por la destrucción.
Y ese cambio no es solo geográfico, es también simbólico, porque muestra que la apariencia externa no garantiza una condición interna correcta y que la prosperidad visible no impide un desenlace negativo si lo que sostiene esa estructura está corrompido. Y así termina el proceso que comenzó con un clamor continuo, con una evaluación y concluyó con un juicio, dejando claro que lo que ocurrió no fue un evento aislado, sino el resultado de una condición sostenida en el tiempo, que finalmente llegó a un punto sin retorno mientras Lot continúa su camino. Fuera de ese escenario, llevando consigo no solo la vida que le fue preservada, sino también la experiencia de haber visto de cerca cómo una ciudad completa puede desaparecer cuando cruza ciertos límites que no pueden revertirse. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el silencio debió ser tan impactante como el mismo juicio, porque lo que antes era una región llena de vida, actividad y movimiento, quedó reducido a un paisaje marcado por la ausencia total. Y ese cambio no solo fue físico, sino también histórico, porque a partir de ese momento esas ciudades dejaron de existir, no como una ruina que podía reconstruirse, sino como un recuerdo de lo que ocurrió cuando se alcanzó un punto límite y, mientras el humo aún podía verse elevándose desde la tierra, Abraham contemplaba desde la distancia el resultado de aquello por lo que había intercedido. Y ese momento no era solo de observación, era de confirmación, porque lo que había sido advertido se había cumplido exactamente como se dijo, sin alteraciones ni retrasos. Y eso reforzaba una verdad importante. El juicio no fue improvisado ni exagerado, fue la consecuencia directa de una condición sostenida que no cambió a pesar del tiempo y de las oportunidades implícitas en el proceso. Mientras tanto, Lot se encontraba lejos de ese lugar, pero no necesariamente en paz, porque aunque su vida había sido preservada, su entorno había desaparecido, y eso genera una ruptura profunda. Ya no había ciudad a la cual regresar, no había estructura social ni familiar que recuperar su pasado. Quedó completamente atrás, no por decisión propia, sino porque dejó de existir. Y ese tipo de experiencia no se procesa fácilmente, porque implica reconstruir una vida desde cero, con el peso de haber visto de cerca un evento que transformó todo lo que conocía. Además, la pérdida de su esposa en el camino añade otra dimensión a su situación, porque no solo fue testigo de la destrucción de una ciudad, sino también de una consecuencia directa dentro de su propia familia, y eso refuerza el nivel de seriedad de lo ocurrido, no como algo externo, sino como algo que también tuvo impacto personal. Mientras tanto, el relato continúa mostrando que Lot se establece en otro lugar, inicialmente en Zoar, pero luego se traslada a vivir en una cueva en la región montañosa, lo que marca un contraste fuerte con la vida que llevaba antes en una ciudad próspera y, estructurada ahora, su realidad es completamente distinta, más aislada, más limitada y marcada por el recuerdo de lo ocurrido. Y ese cambio también sirve como evidencia de que las decisiones tomadas en el pasado tienen consecuencias que se extienden más allá del momento inmediato, porque su elección inicial de vivir en esa región lo expuso a todo este proceso. Y aunque fue rescatado, no salió sin impacto, su vida no continuó igual. Y eso es parte importante de la historia, porque muestra que incluso cuando hay salvación, hay efectos que permanecen. Mientras tanto, la región donde estaban Sodoma y Gomorra queda como un punto de referencia para generaciones posteriores, no solo por lo que fue, sino por lo que representa, porque a lo largo de los textos bíblicos, estas ciudades son mencionadas como ejemplo de advertencia, como un caso que ilustra lo que ocurre cuando una sociedad se aleja completamente de principios fundamentales y cruza límites que no son sostenibles.
y ese uso constante en el tiempo indica que su historia no fue vista como un evento aislado, sino como un precedente con significado continuo. Y así, lo que quedó después del juicio no fue solo un terreno vacío, sino una enseñanza, que se mantuvo presente en la memoria colectiva, no por detalles específicos de su cultura o estructura, sino por la razón de su caída. Y mientras el tiempo avanzaba y nuevas generaciones surgían, la historia de Sodoma y Gomorra seguía siendo contada no como una simple narración, sino como un recordatorio de que hay consecuencias reales cuando ciertos límites son ignorados de forma constante. Y ese es el punto donde esta escena se conecta con algo más amplio, porque no se trata solo de lo que ocurrió en ese momento específico, sino de lo que representa a lo largo del tiempo una advertencia clara, que permanece incluso cuando las ciudades ya no existen y solo queda el eco de lo que alguna vez fueron. Con el paso del tiempo, Sodoma y Gomorra dejaron de ser solo ciudades destruidas para convertirse en un punto de referencia permanente dentro de la historia bíblica, y no por su grandeza ni por sus logros, sino por la forma en que terminaron. Porque lo que ocurrió en ese lugar no fue visto como un evento aislado, sino como una advertencia clara que atravesó generaciones y continuó siendo mencionada en distintos momentos como ejemplo de lo que sucede cuando una sociedad alcanza un nivel de corrupción que no corrige su rumbo, y aunque el paisaje físico cambió completamente y no quedaron estructuras visibles que recordaran su antigua prosperidad, su historia permaneció viva en la memoria colectiva y en los textos que la registraron. Y eso es lo que le da un peso distinto, porque no depende de ruinas para ser recordada, depende de lo que representa, y ese significado es lo que hace que incluso siglos después siga siendo mencionada por profetas y por enseñanzas posteriores como un caso que no debe ignorarse. Mientras tanto, la figura de Lot queda como el único vínculo directo con esa ciudad. Alguien que vivió dentro de ella, que fue testigo de su condición y que salió con vida, no porque la ciudad cambiara, sino porque fue sacado antes de que el juicio se completara. Y eso marca una diferencia importante, porque muestra que la destrucción no fue arbitraria ni indiscriminada. Hubo una distinción entre quienes permanecieron y quien fue rescatado. Pero incluso ese rescate no elimina el impacto de lo vivido, porque su historia no continúa con normalidad. Queda marcada por la pérdida, por el cambio radical de entorno y por la experiencia de haber visto cómo todo lo vivido que conocía desapareció en un solo momento. Y esa combinación de juicio y rescate es clave para entender el sentido completo del relato, porque no se trata únicamente de castigo, sino también de advertencia y oportunidad en el sentido de que la historia queda registrada para que otros no repitan el mismo camino, y esa es la razón por la que más adelante, en otros textos bíblicos, se vuelve a mencionar Sodoma, no para describir sus detalles específicos, sino para recordar el resultado de sus decisiones, y ese uso repetido refuerza la idea de que su caída no fue casual ni exagerada. Fue consecuencia de una condición sostenida que no cambió a pesar del tiempo y de las señales. Y ese punto es el que mantiene la relevancia de esta historia, porque no depende de un contexto antiguo únicamente, sino de un principio que puede observarse en distintos momentos, la acumulación de acciones que llevan a un punto sin retorno, y así lo que comenzó como ciudades prósperas con una apariencia favorable, terminó convirtiéndose en una señal permanente de que la apariencia externa no define el estado real de una sociedad, y que la estabilidad visible no garantiza un futuro seguro si lo que sostiene esa estructura está deteriorado desde dentro, y por eso esta historia no termina con la destrucción física, sino con una enseñanza que permanece más allá del evento, porque cada vez que se recuerda Sodoma y Gomorra, no se está hablando solo de lo
que fueron, sino de lo que representaron y de lo que puede ocurrir cuando ciertos límites se cruzan sin corrección. Y así, el relato cierra no con una reconstrucción ni con un regreso, sino con una advertencia que sigue vigente una historia, que no necesita continuación, porque su significado quedó definido en el momento en que todo terminó, dejando claro que algunas decisiones no solo afectan el presente, sino que determinan el destino completo de una sociedad y permanecen como ejemplo, mucho después de que todo lo demás ha desaparecido. Si esta historia te hizo ver más allá de lo evidente y entender el verdadero peso de estos relatos, recuerda que aquí seguimos explorando lo que muchos leen, pero pocos comprenden. No olvides suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe, donde cada historia tiene un mensaje y cada detalle puede cambiar tu forma de verla.